nombre es Broly Lara y hablaré de los tipos de termoformado. Como les comentaba, hablaré de los procesos de termoformado, de los tipos de termoformado. Como una pequeña inducción, hablaré de qué es el termoconformado. Termoformado es un proceso que consiste en calentar una plancha o lámina de termoplástico semi-elaborado de forma que al reblandecerse puede adaptarse a la forma de un molde por acción de presión o vacío mediante un contramolde. En la historia, el termoformado nace a finales de la Segunda Guerra Mundial con el inicio de la fabricación de materiales termoplásticos que permitieron llegar a un veloz desarrollo de maquinaria y equipos para el proceso de comercialización cada vez más acelerados. Para los años 60 las bases del proceso de formado al vacío ya eran sólidas y los consumidores demandaban procesos de producción de termoformado aún más veloces, los cuales fueron cubiertos por maquinaria capaz de producir grandes cantidades de piezas por hora. El termoformado, a grandes rasgos, las etapas del proceso de termoformado son preparación de la lámina, precalentamiento, soplado de la lámina, penetración del molde, definición de la forma, conexión del vacío, enfriado, desmoldeo y acabado. Tipos de termoformado de plástico. Se encuentra el termoformado a presión, termoformado al vacío, termoformado a presión y vacío, termoformado con contramolde. Las ventajas del termoformado de plástico son: el costo de la maquinaria y tecnología es mínimo, es rentable en altas y bajas producciones, se puede utilizar diversos materiales, por ejemplo el PIPE, PET, ABS, PEAT, PVC, policarbonato, acrílico, entre otros. Puede sustituir la técnica de inyección para cierto tipo de piezas, los moldes son económicos, tiempos de producción cortos, es un proceso adecuado para la fabricación de prototipos. Las etapas: calentamiento de semielaborado, ya sea por radiación, contacto o convección. Moldeo del semielaborado, que tras calentarse se estira adaptándose al molde por medio de diferentes procesos: presión, vacío, presión y vacío o un contramolde. Enfriamiento del producto. Este comienza cuando el termoplástico entra en contacto con el molde y es enfriado por un ventilador o temperatura ambiente, y termina cuando la temperatura es la adecuada para desmoldar la pieza sin deformarla. Los parámetros: temperatura del conformado, que depende sobre todo del material a transformar, aunque también de la complejidad y espesor de la pieza. El tiempo de calentamiento depende sobre todo del espesor del material, aunque también del coeficiente de transmisión del mismo. Este es de gran importancia y ha de ser suficiente para que la lámina alcance uniformemente la superficie y espesor la temperatura del conformado. Tiempo de enfriamiento. De este depende de que los mismos factores que el tiempo del calentamiento, y ha de ser suficiente para que el elaborado final sea resistente y no se deforme al desmoldar. Presión al vacío depende sobre todo del espesor de la lámina, aunque también de la complejidad de la pieza. Debe controlarse ya que es insuficiente no se obtendrá todos los detalles, y si es excesiva se puede producir agujeros o marcas. El termoformado al vacío es uno de los procesos más extendidos debido a que es enormemente versátil y más económico que otros procesos por presión o mecánicos. Consiste en sujetar un semielaborado o una estructura y calentarlo hasta llegar a un estado gomelástico para colocarlo sobre la cavidad del molde y que se adapte a su geometría. Se elimina el aire mediante un vacío de 10 kPa que empuja la lámina contra las paredes y contornos del molde. Una vez que ha enfriado, se extrae la pieza. El equipo y las matrices son relativamente económicos y se limita al diseño sencillo de superficies. El termoformado mecánico, también denominado conformado mecánico, es similar al proceso anterior, con la diferencia de que una vez colocada la lámina en la estructura y calentada, se estira mecánicamente sobre el molde ancho y se aplica el vacío mediante diferencia de presión, lo que empuja el plástico sobre la superficie del molde. Se pueden conformar objetos que tengan una reacción profundidad-diámetro cercana a 4:1. Los moldes machos se pueden obtener fácilmente y por la regla general su costo es menor que el de los moldes hembra, aunque también son más propensos a deterioro y requieren más espacio. Aplicaciones del termoformado de plásticos. Las principales aplicaciones de las piezas obtenidas por
por termoformado de plástico se encuentran en la industria del envase y embalaje. Las aplicaciones de los productos termoformados se pueden listar de la siguiente manera: envase y embalaje, envase para alimentos y bebidas, blister para farmacéuticos, empaque de cosméticos, vasos y plásticos desechables. En la automotriz, piezas externas no estructurales de vehículos. La publicidad, señalizaciones y letreros, piezas de impresiones, piezas publicitarias. En los electrónicos, ventiladores, recubrimiento de electrodomésticos, gabinetes de radios y televisores. En la construcción, domos tipo arco, tinas para baño. Materiales adecuados. El proceso de termoformado es factible al uso de cualquier polímero termoplástico, pero dependiendo de sus propiedades térmicas y del calibre que se esté utilizando, será el tiempo que se lleve el proceso de calentamiento hasta llegar a un estado anulado. Los polímeros más populares termoformables al vacío son poliestireno, polivinilo de cloruro, PET, PETG, ABS. Modelo negativo. El modelo se inicia con el calentamiento de la plancha del material termoplástico. Una vez la plancha ha adquirido la temperatura necesaria, se ciñe el molde mediante la aplicación de vacío. Durante todo el proceso, la plancha queda fuertemente por todo su perímetro. Mediante unas mordazas, el vacío se aplica por medio de una bomba a través de los canales del molde. Moldeo en positivo. En este caso, una vez la plancha se encuentra a la temperatura óptima, se produce un desplazamiento vertical del molde y el artículo queda principalmente moldeado. A continuación, y mientras el material todavía no ha endurecido, el molde comunica con el conducto del vacío, modelando definitivamente el artículo. Modelado por estampado. Cuando se desea obtener artículos de configuración compleja, la plancha del material termoplástico se puede moldear por estampado utilizando el molde de dos mitades, una fija y otra móvil. Cuando la plancha se encuentra en la temperatura idónea, es normalmente la mitad superior en la que desciende y presiona el material contra la mitad inferior. El material endurece en el interior de los contramoldes. A continuación, les enseñaré un video del proceso.
Como podemos ver, aquí se pone una lámina en la máquina de termoformado. Abajo se ve una preforma. Se conduce a un molde, el horno, el cual va a calentar el termoplástico hasta el punto en donde llega a ponerse blando, y se le pone a la preforma, y esto hace que quede la pieza como la vimos al final, donde la están sopleteando para poderla enfriar después con aire. Y bueno, esto sería todo de mi parte y hasta luego.